Buenas a todos, bienvenidos a la Universidad Nacional Federico Villarreal, CEPREVI, Centro Preuniversitario. Soy el profesor Juan Carlos Fonseca del curso de lenguaje. Buenas, mis estimados alumnos, alumnas. Como dicen, llegó el último día, por supuesto. Y en esa última sesión de este ciclo, la unidad número 15, trata todo lo referente a la concordancia nominal y verbal. Ya, nominal y verbal. Ok. Vamos a trabajar en la primera parte la nominal y luego la verbal. Cuando hablamos nosotros de concordancia nominal, nominal viene de nombre, nominal viene de sustantivo. ¿Ya? El sustantivo. Nominal viene de nombre, el sustantivo. ¿Qué me indica eso? Que el sustantivo tiene que concordar con sus modificadores. ¿Y quiénes son sus modificadores? Son los adjetivos y los determinantes. Tiene que haber una concordancia tanto de género, masculino o femenino, como de número singular y plural. Pasamos al desarrollo, ¿no?, de lo que es este tema. En la primera parte, la concordancia nominal y verbal. Miren, adjetivos pospuestos a más de un sustantivo. Adjetivos pospuestos a más de un sustantivo. Tengo el pantalón y la camisa. Nuevo, nuevos. Tengo el pantalón y la camisa. Nuevo, nuevos. Entonces acá, ¿qué va a suceder? El adjetivo está pospuesto. Ya, el adjetivo está pospuesto. Pospuesto. Entonces, cuando el adjetivo está pospuesto por más de un sustantivo, entonces, por más de un sustantivo, entonces este adjetivo tiene que ir en plural. Pero en cuanto al género, aquí está el tablero. Entonces, cuando tienes dos o más sustantivos y el adjetivo está pospuesto, entonces este adjetivo tiene que estar en plural. Plural, plural. Ahora, el género, ¿cómo es? Masculino más femenino, manda masculino. Femenino más masculino, manda masculino. Masculino más masculino, masculino plural. Solamente será femenino cuando ambos son femeninos. Ahí está. Entonces, fíjense en la regla, ¿no? El pantalón y la camisa, nuevos. Masculino y femenino. ¿Quién manda? Masculino plural. Ahí está. Manda masculino plural. Ahí está. Estaba orgulloso de su fidelidad, ternura y amor. Ahí están los sustantivos. La fidelidad, la ternura y el amor. Y el adjetivo está pospuesto y tiene que ir en plural. Plural. Ahora vamos al género. Tenemos acá dos femeninos y un masculino. Va a mandar aquí masculino plural.
masculino plural. Ahí está. ¿Ve? Ahora acá tenemos sustantivo y sustantivo, las naranjas y las toronjas. Pero este es el sujeto y el adjetivo está en el predicado. Entonces igual, está pospuesto. Entonces las naranjas y las toronjas, ¿qué? Ácidas. Tiene que ir en plural. Y como ambos son femeninos, manda femenino plural. Es el tablero. ¿Ve? Eso viene a ser el tablero. Pospuestos. Ojo, pospuestos. Porque si es antepuesto, ahí vamos. Si es antepuesto. Este es pospuesto. Vamos a los antepuestos. Figuras, las figuras y los cuadros son los sustantivos, pero el adjetivo está antepuesto. Ya, el adjetivo está antepuesto. Ok, está antepuesto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el adjetivo está antepuesto a sustantivos, la concordancia va a ir solamente con el sustantivo que le sigue. O sea, con el más próximo. Entonces, figuras, plural, bellas. Femenino, femenino, bellas figuras. Ahí está. Ya no con los dos, sino con el que le sigue nada más. Por supuesto, si los sustantivos son nombres propios o se habla de personas, ¿no? El adjetivo tiene que ir en plural. Y el género ya lo aplica, ¿no? Masculino, femenino, femenino, masculino. O sea, acá Paco y Tony, sustantivos, nombres propios, tiene que ir en plural. Tiene que ir en plural. Los simpáticos, saludé a sus futuras esposa y suegra. Ahí está. ¿Cómo lo hacemos esto? Todo, ¿cómo lo va a sustentar? Mediante la práctica. Acá vamos de frente a la parte práctica. ¿Cuál sería la clave, muchachos? Teniendo ya esa base, esta base, a la pregunta número 1. Ahí está. Clave a la 1. Si se puede, señor.
Muy bien, Yair, Emily, Carla, trabajo. Ahí está la regla, tengo el tablero, sencillo, ¿no? Una pera femenino, un plátano masculino, plural masculino. El pan y la galleta, masculino, femenino, manda masculino, plural. Y la clave la D. Así es, la clave la D. Ahí está. Pasamos a reforzar. Pasamos a reforzar. Hasta ahí es sencillo. Después vamos a combinar todo, ¿no? Poco a poco. Vamos a la pregunta 2, a ver. Clave a la pregunta 2. ¿Cómo sería ahí? Aplica también la misma regla, ¿no? La E, profesor. Ok. ¿Qué dice el resto? ¿Qué dicen, muchachos? Muy bien, Emily. Entonces ahí estamos iniciando, muy bien, Yair, Juliana, con algo sencillo todavía, ¿no? Trabajo. Eso es Carla, Raúl. Ahí está el tablero. Femenino, femenino. Tengo el adjetivo. Entonces, discordancia quiere decir error. Discordancia es error. Entonces, esto está bien. Calzadas. La papa y el camote cocidos. Está bien, el adjetivo va pospuesto, ¿no? Una empresa azucarera. Una empresa azucarera. Empresa sustantivo. Una empresa femenino, femenino. Y el adjetivo tiene que ser femenino. Azucarera. Correcto. La puerta, la carpeta y la puerta. Pintada. Correcto. ¿No? Femenino, femenino, plural. Entonces aquí la clave es la E. Muy bien, ¿no? Sí, la clave es la E. La clave es la E. Pero observación de la gramática de Fonseca. Cuidado con esta observación. Porque, mira, ya esto también como repaso, recordando un poco lo que es los sustantivos ambiguos. Usted trabaja con estos 4, ¿ya? Para su examen. Azúcar, mar, arte. ¿Pero qué es un sustantivo ambiguo? El sustantivo ambiguo es aquel que tú puedes utilizar el artículo el o la, pero el significado no cambia, se mantiene el significado. Usted puede decir el arte o la arte, el margen o la margen, pero no cambia. Pero hay que saber utilizar ese artículo. Por ejemplo, acá, azúcar. Usted puede decir el azúcar y el azúcar. Es ambiguo, el significado no cambia, pero hay que saber utilizar. Cuando yo digo azúcar blanca, no se dice el, sino se dice la azúcar blanca, porque tiene que concordar con el adjetivo. Estos ambiguos. Azúcar embolsado es el azúcar embolsado con el adjetivo. Cuidado con esa observación de la gramática de Fonseca. ¿Ya? Ahí está. Si yo digo margen derecho, es el margen derecho.
Margen izquierda es la margen izquierda. Ahora vamos a los adjetivos separados por un guión. Por un guión. Convención es el sustantivo. Peruano y ecuatoriano son los adjetivos. Pero estos están separados por un guión. Ahí está, por un guión. ¿Listo? Separados por un guión. Entonces, ¿qué va a suceder? La concordancia va a ir del sustantivo, a qué género y número, con el último adjetivo, no con el primero. O sea, la convención ecuatoriana, este es femenino, entonces este es femenino, va con el último. Pero ojo, el primer adjetivo es invariable, quede en O, nada de A, plural, nada de eso, quede en O. El primer adjetivo va a quedar en O. ¿Ok? Quede en O. Ya, profe. Está quedando en O. La convención peruano-ecuatoriana. Va. Otra, mira, bien. Este es invariable, no te olvides. Otra, mira. Los jugadores peruanos-ecuatorianos. Esto es invariable, este es invariable, queden O. Los jugadores ecuatorianos, ahí sí. Teniendo esa base, entonces, teniendo toda esta base, ya podemos ir a la parte práctica. Entonces aquí, muchachos, aquí. ¿Cuál sería la clave? La 3. La letra B. ¿Ok? ¿Qué dice el resto? La situación económica, las enseñanzas financieras. La B, lo hicieron bien. Pero ahí está detallado, mira cómo lo explico. Paso a paso. Ahora vamos acá. ¿Correcto? Hasta ahí, muy bien, muchachos. Eso es. Eso es. Muy bien, Raúl, Emily, Zaira, Juliana, Carla. Ahora vamos. Vamos. ¿Qué pasó?
Siguiente explicación. Cuando usted tenga, porque esto también ya como un repaso, porque lo hemos hecho en el tema sustantivo, en el tema artículo, cuando un sustantivo se inicie con A o HA, y si su sílaba tónica recae aquí, repito, cuando un sustantivo se inicia con A o HA, su sílaba tónica recae ahí, ten cuidado porque la gran mayoría pertenecen al género femenino. Pertenecen aquí al género femenino. ¿Ya? Y utilizan el artículo él. No pueden utilizar la porque suena feo, es cacofonía. No puedo decir la alma, suena feo. Pero estos son femeninos. No me saliera bien la clase. Así. Así, Adeli, porque ¿qué pasó? Pero ya estás conectada, pues. Voy a verificar. Un momento, por favor. Un momento, por favor, muchachos. Bien, continuamos. Ahora sí. A ver, ahora sí, creo que ya.
Gracias, Adelit, gracias. Ya, gracias. Listo. Bien. Entonces, fíjense, estábamos hablando así rapidito, a los que recién están ingresando, para los que recién están ingresando, sobre la concordancia. Fácil. ¿Cómo es eso, profe? Si tengo dos sustantivos y el adjetivo va pospuesto, el adjetivo tiene que ir en plural. Si tengo dos sustantivos o más y el adjetivo va pospuesto, el adjetivo tiene que ir en plural. El género, usted lo aplica. Si el sustantivo es masculino o femenino, viene a ser masculino. Si es femenino, masculino, masculino. Si es masculino con masculino, masculino. Solamente va a ser femenino cuando los dos son femeninos y plural. El pantalón y la camisa, nuevos, ahí está. Masculino plural. Pero si el adjetivo va antepuesto a dos sustantivos más, la concordancia va a ser con el que le sigue. Ya con el que le sigue, nada más. Si este es plural, plural, femenino, femenino. ¿Ok? Y eso es lo que se ha hecho acá. En la 1, la clave la B, más femenino más masculino, manda masculino plural. Masculino más femenino, manda masculino plural. Ahí está la regla. Ahora vamos al siguiente caso. Separados por un guión. Cuando son separados por un guión, aquí está el desarrollo, por un guión, aquí tengo adjetivo, adjetivo, la concordancia va a ir del sustantivo con el último adjetivo. Del sustantivo enseñanzas con el último adjetivo, cuando están separados por un guión. Pero este primer adjetivo queda en O. O sea, la situación económica, las enseñanzas financieras. ¿Ya? Así conforme está acá. La concordancia con quién va, con el último adjetivo. Este queda en O, este queda en O. Los jugadores ecuatorianos. Ahora vamos a la regla de la AH. AH. Ten cuidado con los sustantivos que se inician con AH. La gran mayoría de estos sustantivos pertenecen al género femenino. No te he dicho todos, ¿eh? La gran mayoría de estos sustantivos pertenecen al género femenino. ¿Cuándo ocurre esto? Si un sustantivo se inicia con A o HA y su sílaba tónica está ahí, en la AHA, ten cuidado. Generalmente utilizan él. Y si tú quieres saber su género, llévala al plural. Al plural, porque estos son femeninos. Pero, profe, utilizan él. No, mira, llévala al plural. Las almas. Las almas. Lo llevaste al plural. Entonces, ¿esto qué me indica? Que es femenino. ¿Y por qué no escribe la? ¿Por qué? Porque suena feo. La alma. Eso es cacofonía, sonido desagradable. Yo le busco una eufonía, sonido agradable. El alma, el hacha. ¿Ya? ¿Por qué? Mira, porque si su sílaba tónica hubiese estado en otra posición, como la arena, mira, es femenino, pero su sílaba tónica está aquí, va con su verdadero artículo. Va con su verdadero, la arena. Harina, mira, ve. Su sílaba tónica, no, está en gris, va con su verdadero artículo. Son femeninos. Pero ¿por qué se utiliza? Porque la sílaba tónica está aquí. Por eso que estas palabras son femeninos, cuya sílaba tónica está en AHA. Cuya sílaba tónica está en AHA. Por eso utilizan él. El alma, el hada, el alma. Utilizan ese él. Ah, ya, profe. ¿Ve? Utilizan esa forma. Entonces, cuando tú tengas esa disyuntiva, ¿qué vas a hacer? Lo llevas al plural. Área. ¿La área o el área? El área. En plural, las áreas. ¿Ya? Las áreas. Femenino. Ahora, pero si a estos casos tú le antepones un adjetivo, porque se dice el alma, ¿no? Pero si tú le antepones un adjetivo, recupera su verdadero artículo.
la piadosa alma. Pero si tú le pospones, sigue con él. La afilada recuperó su verdadero artículo. El hacha se iba pospuesto. Cuando se inicie con A o HA, su sílaba tónica está acá. Acá se dice el átomo. Pero yo quiero saber si es masculino o femenino. Eso es lo que quiero saber. Si es masculino o femenino. Entonces dígame usted, ¿qué viene a ser? ¿Masculino o femenino el átomo? Entonces lo llevas al plural masculino. Pero, profe, su sílaba tónica, sí, pero llévala al plural. Excepción, H. Pero, profe, su sílaba tónica es así, pero las letras del abecedario pertenecen al género femenino. Las letras del abecedario, la A, la B, la C, la D, la E, pertenecen al género femenino. ¿Yo? ¿Ok? Entonces acá, muchachos, la H es una excepción. Teniendo esta base, entonces vamos a la clave de las 5. ¿Cómo sería la 5? Muy bien. La abeja. ¿Por qué? Mira, la abeja. Abeja es femenino, pero la sílaba tónica está en B. Y tú lo llevas al plural, serían las abejas.
¿Ve? La abeja. Si su sílaba tónica estuviese acá, sería él. Pues. Por eso que las demás son con él. Y la clave la A. Muy bien. El arma, las armas, el acta, las actas, y su sílaba tónica está ahí. Tú lo llevas al plural. Y lo han hecho muy bien. Por ejemplo, a veces esto fue una pregunta donde los alumnos se confundieron. En un examen final en CEPREVI, la árida harina. La mayoría pensó árida y dijo, debe ser el árida porque está acá, la sílaba tónica. No, esto está bien escrito. ¿Por qué? Porque árida no era, pues. Árida es un adjetivo. Es llanura, la llanura. Aquí no tenía que haber estos casos. Porque esto no va con el adjetivo, esto va con los sustantivos. Entonces dice la árida llanura, porque es la llanura. Ahora vamos a los epicenos. Por ejemplo, cuando hablamos de los animales para su género, por ejemplo, de caballo es yegua, de toro es vaca y de gallo es gallina. ¿Sí? Sí, la regla, caballo, yegua, toro. Pero hay un grupo de, cuando se mencionan los animales, que no tienen género puesto mediante que otra palabra, ¿no? Culebra no es culebro, pulga no es pulgo, boa ni boón. Entonces, a estos señores que están acá, se le agrega el adjetivo macho-hembra, culebra macho, culebra hembra, culebra macho, culebra hembra. Se le agrega el adjetivo. Pero, ¿qué dice? Estos son de un solo género, o sea, la culebra, la de un solo género. Aunque designan a algo sexuado, la concordancia debe ser con la culebra, con la concordancia. Entonces acá, ¿cómo debe ser? La culebra macho está quieta, porque la concordancia va con la. A pesar que hacen referencia al sexo. ¿Ya? Por ejemplo, el tiburón hembra es muy peligroso, pero acá dice hembra. No, no. La concordancia va con ese el tiburón, ahí está. La concordancia debe establecerse siempre en función del género gramatical del sustantivo. O sea, esta concordancia siempre debe estar en concordancia con el género gramatical del sustantivo. En este caso, el artículo. ¿Ve? Esto es en cuanto a los animales, porque también tenemos en las personas, mira, ve. Cuando usted dice víctima, puede ser un niño o una niña, puede ser un varón o una dama. Cuando usted dice criatura, puede ser un niño o una niña. Entonces, igual, maneja los dos. Igual, la concordancia va a ser, ¿qué dice? ¿No? En función del género gramatical, en función del género gramatical del sustantivo, en este caso, el artículo. Entonces acá, la víctima, un bello niño, ahí está niño. Entonces, ¿qué sucedió? La víctima, un bello niño, ya me dijeron qué género es, masculino, pero la víctima, la concordancia va a ser en función de su género gramatical, en este caso que se refiere al artículo. La víctima, un bello niño, está tranquila. Allá, profe. Por ejemplo, acá, el personaje, que es un epiceno, una bella mujer, la concordancia con quién va, con el género gramatical del sustantivo, en este caso del artículo. Ahí está. Y trabaja con estos que están acá. Clave a la 4. Ahí está. Clave a la 4. Sí, clave a la 4.
¿Cómo sería esa 4? Muy bien. La asta. No, pues. Debe ser el asta, ¿sí o no? Y en plural las astas. Son verbo, sujeto, la violeta y el girasol. Masculino, femenino, masculino. Manda masculino plural. Correcto. La clave la B. Pero acá dice la alma caritativa. No, es el alma. El alma. El tío y la sobrina. Masculino, femenino. Emoción, emocionados. Pospuesto. Ahí está el tablero. Pospuesto. La iguana macho. Pero la concordancia va con el género gramatical. En este caso el artículo. Entonces, ¿cómo debe ser acá? La iguana macho fue encontrada muerta. ¿No? Así va en concordancia con el género gramatical del artículo. Clave la B, muy bien. Sigamos, la 5. Vamos a la 5. Ya estamos combinando todo, ojo. Entonces vamos aquí a la 5. Por ejemplo, atleta es el atleta, la atleta. Estudiante es el estudiante, la estudiante. Joven, el joven, la joven. Modelo, el modelo, la modelo, ¿no? ¿Cómo sería? Eso es, muy bien. El nuevo atleta, la bella modelo. Te puede decir el atleta, la atleta, ¿no? El modelo, la modelo. Entonces, el género gramatical está con el artículo. La clave la E, muy bien. La amplia aula está bien porque este es un adjetivo. La acta no, es el acta y en plural las actas. Y en plural las actas. Y ahí ya lo hicimos. ¿Ok? 7. Ahora voy a la 7. Clave a la 7. Clave a la 7, 7.
Entonces, al analizar acá, está el género gramatical, está perdido. El género gramatical de este epiceno, el cocodrilo, agotado. ¿Sí o no? La clave la sé. Porque no se dice la hada madrina, se dice el hada madrina. No se dice la hacha, sino se dice el hacha. Y ahí está. Ok. Ahora vamos a este caso. Tenga cuidado con esa normativa. Dice el entrenador y el delegado. Aquí estoy hablando de dos personas, ¿no? De dos personas por el artículo, me doy cuenta. Entonces, el adjetivo que ha pospuesto tiene que ir masculino plural, ¿no? Porque manda masculino plural, ahí está. Y el verbo tiene que estar en plural también. ¿Y el verbo qué? En plural. Ahí está. Pero en cambio en la segunda se refiere a una misma persona. Cuando se refieren a una misma persona, el artículo debe ser una sola vez. ¿Qué indica acá? Que el entrenador, a la vez, este señor que es entrenador, es delegado del club. Por lo tanto, el adjetivo que ha pospuesto va en singular. Y el verbo también va en singular. No es que tengo acá el sujeto y predicado, el verbo va en singular. ¿Ok? El verbo va en singular. Está clarísimo. Tiene solo artículo nada más. Ahora vamos con adjetivos adyacentes a tipo, carácter y rasgo. ¿Qué sucede acá? Miren, la discusión es de tipo, o sea, como este es sustantivo, este es el núcleo del sujeto, la discusión es, ahí tiene el verbo, es de tipo, va a decir económica, porque estás hablando de discusión, sí, pero cuando tenga tipo, carácter y rasgo, va a mandar este tipo económico, porque estos son masculinos. Aquella leyenda es de rasgo andina, leyenda andina, sí, pero cuando usted tenga antes a tipo, carácter, rasgo, esto va a predominar. El masculino, eso predomina. Eso es lo que va a predominar. Entonces aquí viene su prueba de fuego. Ya, ahí ya poco a poco se está subiendo el nivel, tipo examen ya. Entonces acá, chicos, ¿no? Cuando voy analizando acá, en esta ¿cuál sería la clave a la 8 en este caso? ¿No? Clave a la 8. Clave a la 8. Y lo trabaja con cuidado. Ahí está. Siempre, siempre la regla, no te olvides. La regla es la que te va a ayudar. Fíjense ahí. ¿Cómo lo domina eso? Mediante la práctica. Vamos para acá. Eso es Raúl. Muy bien. Ya aquí ya se está combinando varios casos, ¿no? Muy bien, Zaira, Emily. Y vamos combinando ya varios casos ahí. Eso es Sebastián. Zair. Y pasamos ya al desarrollo, a ver.
Bien, vamos al desarrollo. A ver. Muy bien, Adeli, Emily. Katy, Caterine. École, ya está, ya. Muy bien. Entonces, cuando vamos acá, trabajadoras. Entonces, las trabajadoras financieras. Y esta queda en O, técnico. Y esa queda en O, técnico. El abogado y el asistente, ya. Dos personas, tengo el artículo. Cautos, cobraron, está bien. ¿No? Plural y el verbo también. Correcto, está bien eso. El docente y el alumno donaron, dos personas. Pero acá, ¿qué pasa? Tratados y revistas son sustantivos. Quiere decir que este adjetivo que está antepuesto tiene que concordar con está acá. Entonces acá hay un error. Debe ser que antiguos, porque va por tratados. ¿Va por qué? Por tratados. La escultura de categoría, carácter, tipo, rasgo, simbólico. Ah, eso está bien. Y la clave es la B. La clave es la B. Ahí está. Clave B. ¿Listo, muchachos? Ahí está. Ve paso a paso. Paso a paso. ¿Qué sucede en la siguiente? Cuando el sujeto, este es el sujeto, de varios elementos, una, dos, de varios elementos, se resume con la palabra nadie, ninguno, todo, ¿no? Usted ve que hay varios elementos. Cuando el sujeto se resume, ¿no? De varios elementos, se resume con la palabra todo, nadie, ninguno, el verbo tiene que ir en singular. El verbo tiene que ir ¿qué? En singular. ¿Ya? Singular. Clave la 9. Y ahí tenemos que aplicar todo, ¿no? Ahí tenemos que aplicar toda la.
Entonces, cuando voy analizando, ¿qué digo? El pie y la mano lesionados, sustantivo, sustantivo, adjetivo pospuesto. El presidente y dueño, estás hablando de la misma persona porque la palabra dueño no tiene sustantivo. Entonces debe ser viajó. Viajó. Verdura, fruta, bebida y menesta, todo. Entonces, todo resume todo lo anterior. El verbo en singular. La madre y el padre preocupados. Manda masculino plural. Muy bien, chicos. Acá, misteriosas, ¿por qué? Porque concuerda con leyendas. Este es un adjetivo que está antepuesto a dos sustantivos. Manda con el que le sigue, nada más. La conjunción o. Cuando la conjunción o denota identidad o equivalencia, identidad es lo mismo, la pelota y el balón es lo mismo. Es decir, un sustantivo que se refieren a una misma realidad, el adjetivo ha de aparecer en singular y masculino, dice. Si los sustantivos son de género diferente, ¿no? Lo normal en estos casos es que el segundo sustantivo vaya sin determinante, claro. Entonces la pelota y el balón nuevo. Equivalencia, identidad. Pero cuando la O es propiamente disyuntiva, esto es denota exclusión o contraposición. Vaya, tiene que ir en plural. Un arquitecto, un ingeniero, experto, manda masculino, ¿no? Entonces, dígame usted, ¿cuál es la clave a la 10? Ya teniendo la teoría ahí. Ya, teniendo la teoría ahí, ya es más asequible, más sencillo. ¿Cuál sería ahí, señores? Allá, profe. Práctica nada más, práctica. La práctica lo va a hacer, la práctica. Entonces ahí, como ves tú, está bien detallado. Entonces la teoría ya tiene ahí y tiene que salir bien la respuesta. Bien, el colegio vamos bien ahí. Muy bien. Lo analizó bien y a todo le salió muy bien. Y eso es importante. El estudiante alumno es la misma persona, entonces el verbo también tiene que ir en plural. La clave la B. Sencillo, ahí está, ni vuelta que darle. Pero en cambio en la 11, en esta 11, ¿cómo sería el análisis ahí? Que es parecido, ¿sí o no? Claro, profe, parecía, profe. Claro, ya de aquí ya no se va a olvidar, pues. Cuando le ven a estos casos,
Ya, muy bien. Entonces acá, muy bien, muchachos. Se trata lo mismo, ¿no? El profesor a la vez es docente, no lleva ni siquiera el artículo. Con el profesor consagrado. Y el verbo tiene que estar en singular, enseña. Y la clave no sale la B. ¿Ok? Hasta ahí, chévere. Ahora vamos a la 12. Muy bien. Vamos ahora a la 12. Ya una vez practicado fácil, ahora vamos de otra manera. A ver. Estamos en la 12 ahora. Un poco que te debe pensar. Eso es Yair. Es acá. ¿Quién más? ¿Quién más? Eso es Sebastián. Muy bien, Raúl, Katy. Zaira, muy bien. Muy bien, vamos a eso es Adeli. Vamos a resolver entonces, muchachos. Eso es. Participar es importantísimo. Entonces, cuando trabajo acá, y bien Emily, presenta concordancia. Aquí debe ser la bebida y la comida repartidas, femenino. El monte y la reserva, costeños, masculino-femenino. Los ejercicios y las separatas, resuelto. Los ejercicios y las separatas, resuelto. Tribu o etnia es lo mismo. Entonces, chipiva, femenino, la tribu. A la raíz también se le llama morfema lexical, su sinónimo. Entonces, la clave la E, muy bien, porque a la raíz también se le llama morfema lexical, es su sinónimo. Así se le llama a la raíz. Ya, morfema lexical. Entonces, ahí estamos bien. Estamos bien ahí, entonces. Entonces, aprendido. ¿Por qué? Porque morfema es femenino, la raíz es el morfema. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un sustantivo y colectivo y un sustantivo cuantificador? Los dos son conjuntos, son agrupaciones. Si yo digo mayoría, ¿no? Indica una cantidad de seres. Infinidad indica una cantidad. Jauría, conjunto de qué? De perros. Cardumen, conjunto de peces. Constelación, conjunto de estrellas. ¿Cuál es la diferencia? Si ambos indican cantidad, la diferencia, que el sustantivo colectivo, para ser colectivo, se sabe quiénes los integran. Digo, jauría, perros. Cardumen, peces. Pero el cuantificador no puede. Tú no sabes quiénes integran. Por eso que cuando es colectivo, si está en singular, el verbo en singular, si está en plural, está en plural. Ahí sí normal. Pero en el cuantificador no, tiene ciertos parámetros.
¿Por qué? Dice, la mayoría se alejó. Bueno, aquí está en singular, el verbo en singular. Pero un cuantificador, para saber quiénes integran, necesitan de un MI. Ahí está. La mayoría de profesores, la mayoría de estudiantes, ¿no? La mayoría de doctores. Ahí está el MI. Entonces, cuando ese cuantificador tenga un MI, el verbo puede ir en singular o en plural. Singular o plural. Pero si ese cuantificador que tiene MI, el predicado tiene un adjetivo, obligatoriamente tiene que ir en plural. Si el predicado tiene un adjetivo, obligatoriamente tiene que ir en plural. En plural. Y si ese cuantificador no tenga un artículo, tiene que ir en plural. O sea, estamos hablando si tiene MI, tiene que ir en plural. Así de sencillo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un colectivo y un cuantificador. El colectivo, si está en singular, va en singular. Si está en plural, está en plural. El cuantificador no. Tiene otra forma. A ver, vamos a la 14. Ahora vamos clave a la 14, por ejemplo. A la 14. Entonces, ahí ya vamos combinando todo, ¿no? Todo lo que se te ha enseñado, ¿no? Vas combinando todo lo que... Pero paso a paso, ¿no? Pasito a pasito. Ahí vamos analizando. La actriz y el actor. Ahí está en la primera. La actriz y el actor. Nada, yo lo desarrollo. Entonces, ese es Zaira, Raúl, École, École, Sebastián, y Caterine. Vamos ahí. Vamos a resolverlo. Muy bien, ahí. Yair, Emily. Mira, ve, la actriz y el actor, ¿no? La actriz y el actor. Tienen artículo cada uno mencionado, manda el masculino. Aquí, la colocación de tranqueras
El núcleo es colocación, porque de tranquera se usa en MI. Entonces acá, si yo estoy hablando de la colocación de tranqueras, entonces este es el que manda, porque es el núcleo de tranqueras, es un MI. Queda que prohibida, la colocación prohibida. Ahí está. Queda prohibida. La protagonista Ortiz no tiene artículo, estás hablando de una misma persona. Renunció, correcto. El clero, sustantivo colectivo, nos dará, porque está en singular. El jauría no, se dice la jauría conformada por muchos miembros llegaron. Pero acá debe ser llegó porque jauría está en singular. Ya lo hicimos. Lo hicimos. Ahora fíjate la 15. Acá, primero esta teoría. Cuando tú tengas tanto como en el sujeto, mira, tanto como. Entonces, en el sujeto, el verbo tiene que ir en plural. Esa es la regla. El verbo que tiene que ir en plural, el verbo. Pues, señores, el verbo tiene que ir en plural. El señor verbo. Tiene que ir en plural. Entonces, por acá vamos la clave a la 15. ¿Cómo sería? Teniendo esa base, pero con calma, ¿no? Tiene que hacerlo bien. Como hasta ahora lo están haciendo muy bien. Paso a paso, paso a paso.
Discordancia quiere decir error, ¿no? Donde se presenta un error. Tú tienes acá el sujeto, el verbo es alejaron, ejército es el sujeto y es un sustantivo colectivo. Puede significar cantidad, pero está en singular. Por lo tanto, aquí el verbo debe estar en singular. Se alejó. Ahí le falta la tilde, ¿no? Se alejó ya. Pero en cambio la siguiente, bueno, la clave es acá tienes el verbo, asistieron, el sujeto es la sobrina y la tía. Ahí sí está bien, ¿no? Porque el verbo tiene que estar en plural, hay dos núcleos. Y como hay dos núcleos, tiene que estar en plural. Acá tengo dos adjetivos separados por un guión, ¿no? Separados por un guión. Entonces, la clase es el que manda. La clase es práctica. Y el primer adjetivo querenó, pues, ¿no? Querenó. Pero en la siguiente tengo el sujeto. Hay una numeración, pero esa numeración cierra con la palabra todo. Y cuando cierra una numeración con todo, nadie, ninguno, el verbo tiene que ir en singular. Es una regla básica. Sujeto, verbo preparan. El sujeto tiene tanto como. Cuando tenga tanto como, que me dice la regla, tiene que ir en qué? En plural, el verbo. Cuando tenga ese tanto como. El famoso tanto y como. ¿Ya? Ahora vamos a la 16. ¿Cómo sería la clave en la 16?
La E, claro, muy bien. La E. Discordancia y error. ¿Por qué? Porque aerosol, spray están con la O, es lo mismo. Son como sinónimos. Por lo tanto, acá debe ser tóxico. El aerosol y el spray son tóxicos. Equivale a lo mismo. Sí, lo mismo. Ahí está. Tú sabes que cuando tiene tanto como, el verbo tiene que ir en plural. Carácter religioso con el carácter. Gente, colectivo, singular, verbo singular. Ahora, vamos a este caso. Por ejemplo, este es un panel que le tomé una fotografía, le tomé cuando estaba por la Avenida La Marina. Y a veces cuando uno pasa, pues encuentra los carteles, ¿no? Todos deslumbrantes. Y acá dice taller automotriz. Y aquí este panel le he encontrado 27 errores de tilde, de uso de letra, uso de los signos de puntuación, uso de lo que es concordancia nominal, concordancia verbal. Negro una gran cantidad. Una gran cantidad. Por ejemplo, aquí nomás la palabra automotriz, por ejemplo, no debe llevar tilde. No, porque es una palabra aguda, termina en Z. Desde ahí hay un error, pero garrafal. ¿Sí o no? El otro garrafal es automotriz. ¿Por qué? Porque cuando se va a utilizar tris, ¿cuándo? Cuando el sustantivo es femenino, la dinámica psicomotriz. Pero si el sustantivo es masculino, el plano bisectriz, no, es el plano bisector. El plano bisector. Entonces ahí vamos a utilizar que masculinos va a depender estos sufijos del sustantivo. Por ejemplo, acá dice el taller, o sea, taller es masculino. ¿Y qué han puesto? Taller automotriz, y es tremendo error, taller automotor debe ser. ¿Ok? Debe ser taller automotor. Por ejemplo, ve esta abreviatura, avenida, acá hay punto, pero en esta otra, avenida Elmer, le faltó el punto. Acá le faltó el punto. Hay una gran cantidad de errores. ¿Qué les pareció? Los errores. Por ejemplo, acá dice, su confianza es nuestro objetivo. Sujeto predicado es una oración. ¿Qué le faltó acá? El punto final. Porque toda oración tiene que tener un punto final. Y así. Entonces, teniendo esta regla de los sufijos tristor, ¿cuál sería la clave? Entonces acá, a la 17. 17. ¿Cómo sería ahí el análisis? ¿Cómo se haría el análisis ahí, en esa 17? Entonces vamos a la 17.
bien. Vamos, esta leyenda es de tipo romántico, ¿Te recuerda? Tipo carácter rasgo. Sí, tipo carácter rasgo. Tendencia, acá tengo dos adjetivos, ¿sí o no? Adjetivo, adjetivo. Tengo el sustantivo, separado por un guión. Usted sabe que la concordancia, ¿cómo va? La tendencia del sustantivo con este adjetivo. La tendencia sintética está bien, pero ¿dónde está el error? En la primera, porque la primera es invariable. ¿En qué? Invariable la primera. Es invariable. Los repuestos masculinos, ¿cómo debe ser? Automotores, profe. ¿Por qué? Porque cuando es masculino es con tor. El artista y cantante, no estás hablando de dos personas, estás hablando de la misma persona que cumple dos funciones. El artista y cantante mexicano llega hoy, o llegará hoy, ¿no? En cambio acá la palta, el aguacate, la palta y el aguacate es lo mismo. Entonces, el verbo tiene que ir en singular y ya tengo ahí la clave y lo ha hecho muy bien. Lo ha trabajado muy bien. Ahora, mira una observación. Dice que la conjunción O se presenta como excluyente. Cuando se presenta como excluyente, lo obliga a seleccionar. O sea, cuando te obliga a seleccionar algo con la O, el verbo va en singular. Confiese, alumno, confiese. Ana o Eva rompió el vidrio. ¿Ve? Te está obligando a seleccionar. ¿Quién rompió el vidrio? Ah, no, mira, allá. El verbo tiene que ir en singular. Entonces, ¿cuál sería la clave a esta 18? Decidamos, pescado o pollo será parte de nuestro almuerzo. Decidamos de una vez, pescado o pollo, decidamos. Entonces, al analizar acá, te das cuenta que la A. ¿Por qué? Porque acá estás en opción, igual que en esta observación. Pescado o pollo será, el verbo está en singular. Pero en cambio acá tipo, ¿qué? Tipo económico. Tipo económico. Carla, Manuel masculino. Distraídos. Manuel masculino. Distraídos. Manda masculino. El parque automotriz o automotor. Automotor. ¿Por qué? Porque parque masculino y para el masculino no se utiliza tri, sino tor, automotor. Gente, colectivo, está en singular, disfruta. Clave la A, la que es correcta, concordancia correcta, correcta forma. La concordancia. (19) Vamos a la 19. El pantalón, la camisa y la corbata. Masculino el pantalón. El verbo tiene que estar en qué? En plural o no, porque estás hablando de varios. ¿Y quién manda? Masculino. Están que sucios.
¿Qué dice? Letra E, profesor. Ya, ahí está Raúl. Donde hay una correcta concordancia. Concordancia verbal. Entonces aplico acá. Yo lo voy explicando, mira. Aquí esta es una oración compuesta. Vale, aparecieron verbo principal. Estaba verbo subordinado por quién? Por el cuando. ¿No? Mira la explicación. Verbo principal, verbo subordinado por el cuando. Tú tienes que hallar el sujeto. Tienes que hallar el sujeto. ¿Quiénes aparecieron cuando más saltaban? ¿Quiénes? El coordinador y el director. Sujeto. Coordinador núcleo 1, director núcleo 2. ¿Y el verbo cómo tiene que estar? Si hay dos núcleos, en plural. Quiere decir que hay concordancia. En la B hay concordancia. Y sería la clave. Profe, ¿por qué no puede ser la C? A ver, vamos. Todo. Este está el sujeto. ¿No? Termina en todo. Y el verbo tiene que estar que en singular. Cuando termina en todo, nadie, ninguno, singular. Acá llegó es el verbo. ¿Cuál es el sujeto? Tanto el herido como el ileso. Tanto como. Entonces el verbo tiene que ir en plural. Hay un error. Ahí está incluso. Llegaron. En la siguiente, el caos y la indisciplina. Es el sujeto. Núcleo 1 y núcleo 2. ¿El verbo cómo está? En singular. Debe estar en plural. Debe estar en plural. Aquí hay error. Aquí hay error. Lo correcto es la B. Y por último, muchachos, presenta discordancia, dice. Discordancia. ¿Dónde hay error? La regla y el lápiz solicitado. Correcto. Acá, ¿cuál es el sujeto? Verbo regresaremos, sujeto nosotros. Hay concordancia. ¿No? Acá trabaja Jorge sujeto. Jorge trabaja. Hay concordancia. ¿No? Plural, plural, singular, singular. Acá verbo, sujeto. La carpeta y la silla. Núcleo 1 y núcleo 2. Femenino, femenino. Garabateada es el adjetivo. Ayer hablaste pausadamente y serenamente. Aquí está mal. Porque se debe decir pausada y serenamente. Ese es el orden. Ok, muchachos. Y desarrollamos la última pregunta.